sin más preámbulos, está con nosotros, nos honra esta tarde con la visita. Ella es candidata al Senado por acumulación del partido por el proyecto Dignidad. Ella es Joan Rodríguez. Buenas tardes, bienvenida a Negocios con Café. Gracias por invitarme para compartir con ustedes en este espacio que está pegado. Está pegado, estamos pegados, chacho. No era para menos. Chacho, Robert, el teléfono explotado por 2 minutos. Mira que no van hoy. Estamos así. Mira, cuando la gente piensa en esto de Proyecto Dignidad, ¿qué es esto? ¿Un partido? ¿Un grupo? ¿Cómo es esto? Bueno, Proyecto Dignidad es el 5º partido que va a estar, obviamente, en la carrera eleccionaria, ahora en noviembre de este año. Somos un partido formado por personas todos que venimos con un trasfondo profesional, que ninguno ha sido político de carrera, o sea que venimos sin las manos atadas, ¿verdad? Exacto. Con absolutamente nada, sencillamente somos mujeres y hombres comprometidos con el país, que tenemos la convicción de que hace falta hacer algo diferente en el gobierno para precisamente ver resultados distintos. Y muchas personas me preguntan, bueno, Joan, ¿pero qué? Eso lo dice todo el mundo, que vienen a hacer algo distinto, pero ¿qué vienen a hacer ustedes diferente? ¿No? Y sí, yo siempre contesto cuando me hacen esta pregunta una cosa que me parece que es fundamental y que nos distingue a nosotros como partido. Y es que para Proyecto Dignidad, la persona y la familia está en el centro de su acción política. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Pues quiere decir que nosotros tenemos bien claro que cuando vayamos a tomar decisiones, cuando vayamos a legislar, cuando vayamos a hacer política pública, nos tenemos que preguntar cómo es lo que yo hago, cómo es lo que hace Joan Rodríguez Bebe, o cómo es lo que hace el legislador de cualquier distrito, o el director a la gente de carne y hueso. ¿Cuál es el efecto real en la vida de la gente, en su calidad de vida? Porque muchas veces, y muy lamentablemente, se toman decisiones en el país, en las instrumentalidades públicas, en las oficinas de gobierno, como si el país estuviera vacío, como si lo que hacen en esas oficinas no tuviera un efecto real en la vida de las personas. Así que yo les diría a ustedes que ese es nuestro punto de partida. Y en ese sentido, obviamente, marca una diferencia de entrada con los demás partidos. Yo estaba viendo algunos postulados que conseguí de tu campaña. Me encanta esto que hablaba los tengo por aquí. Uno hablaba de agricultura, de fomentar la agricultura. Sí. A mí no me preocupa, pero yo creo que usted me conteste, porque mira, la agricultura, hay que fomentar la agricultura. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo. Ok. La agricultura tiene el bono de agricultura, el subsidio de pago de prima, el incentivo a la inversión, tiene el 90% tax free, tiene incentivos de fruta, programas de incentivo de maquinaria, programas de provisión de fertilizantes. Esta lista son como 15 papeles de incentivos que tiene la agricultura. ¿Qué más vamos a hacer con la agricultura? Pues mira, José, la realidad es que lo que tú dices es cierto. Hay muchísimos incentivos para la agricultura y usualmente no llegan a las manos que tienen que llegar por diferentes razones. En muchísimos casos la gente ni se entera que existen esas oportunidades de incentivos para precisamente robustecer esa área de nuestra economía puertorriqueña. Y es muy lamentable porque eso obviamente tiene unas implicaciones muy serias. Si no llegan esas ayudas, aunque existan, si se pierden, por decirlo así, pues obviamente no se puede fortalecer la producción agrícola en el país, que dicho sea de paso, no solamente tiene un componente de seguridad alimentaria, es decir, no solamente es importante desde el punto de vista de procurar que las personas tengan comida en su mesa, de que tengamos calidad de vida porque los alimentos que comemos son nutritivamente mejores o de mayor calidad, sino que además tiene un impacto en la economía porque se debilita un sector que podría fortalecerse y ser parte importante del desarrollo económico del país. Yo quisiera compartir con ustedes realmente cuáles son los pilares de mi política como senadora por acumulación. Obviamente cada candidato pues usualmente se destaca o se identifica con diferentes tipos de política pública que buscan impulsar. Y en mi caso, uno de los aspectos más importantes de
de lo que sería mi política pública va a ser el fortalecimiento del empresarismo en Puerto Rico, de esa clase empresarial local, de los pequeños y de los medianos comerciantes, como de hecho lo son ustedes, por eso me encanta estar aquí en Negocios con Café. Y precisamente es importante porque yo no sé cuánta gente sepa que los pequeños y los medianos comerciantes son la espina dorsal de nuestra economía. O sea, generan el 60% de nuestro, ¿verdad? De nuestra producción económica, generan alrededor de 600 a 650,000 empleos. O sea, estamos hablando que sencillamente y los pequeños y los medianos negociantes son comerciantes, debo de decir, son importantísimos y tenemos que obviamente robustecer ese sector económico en el país con diferentes obviamente estrategias y sobre eso les puedo conversar también. Sí, esto está en los principios fundamentales de ustedes y dice que pues, fomentar el empresarismo social. Una de las cosas que nosotros hemos hablado muchas veces en el programa es la queja tan grande que hay del proceso tan difícil y burocrático que hay para establecer negocios en Puerto Rico. ¿Qué propuestas ustedes tienen? ¿Algo que ustedes tengan proyectos o qué ideas ustedes tienen para aliviar un poco esta situación? Toda la razón. Yo estoy segura que muchas de las personas que nos deben estar escuchando deben estar diciendo, mano, yo he tratado de hacer mi negocio, pero siempre que lo intento, o no pude, no conseguí los papeles, no entendí el proceso que tenía que seguir, o porque no tenía el dinero para esa inversión primera. Así que definitivamente yo creo que en Puerto Rico no hay más negocios porque tengamos las ideas o porque no tenemos la capacidad de imaginar y de construir proyectos posibles. Lo que pasa es que sencillamente, como tú señalas, hay unos obstáculos en medio del camino entre la idea y la ejecución, ¿verdad? Entre se puede hacer real los permisos. No ha ideado. ¿Cuáles son las cosas que yo propondría como senadora? Uno es ese, lo voy a hablar ahora. El primero es que el gobierno tiene que identificar todos los incentivos posibles para hacerlo llegar a manos de los pequeños y medianos empresarios, lo que incluye también préstamos a términos razonables para que precisamente tengan la capacidad económica inicial para la permisología. Se entrecortó un poquito ahí cuando hablaste de préstamo, se entrecortó un poquito la señal cuando hablaste de préstamo. No sé si es porque Puerto Rico está en quiebra. ¿De dónde van a salirle el dinero para los préstamos si el país está en quiebra? Mira, José, ahora mismo yo diría que Puerto Rico tiene tanto dinero de fondos que han llegado al país como probablemente en años. O sea, ahora mismo el problema no es la falta de dinero, es la falta de visión para saber invertir ese dinero adecuadamente. Y obviamente el problema de la corrupción, que si el dinero está, pero se lo roban, no llega a mano lo que tiene que llegar. Así que vamos por paso, porque el tema de la corrupción también es un tema fundamental para que este asunto de fortalecer al empresario local sea realmente viable. El segundo asunto del que le quería hablar era el tema de la permisología. En Puerto Rico, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de simplificar los procesos de permiso? Esto no es algo nuevo, no es algo que Bebe dice por primera vez. Es que sencillamente algo que se puede hacer y que se puede hacer mañana no se ha hecho. Así que necesitamos comprometernos con simplificar el proceso de permiso. Mire, toda actividad comercial que no tenga un impacto económico o en la salud de las personas, esos permisos se deben de conceder de forma instantánea, sujeto a que luego obviamente se cumplan con unos requisitos. Así que yo me comprometo como senadora con facilitar ese proceso de permisología. Lo otro es la infraestructura. Oye, perdona que me interrumpa, tuvimos un buen ensayo. No enseñamos eso de arrancar y después que el gobierno nos verifique con esto del COVID, donde uno tiene que hacer una inspección de su negocio, uno la somete y uno arranca el negocio y el gobierno luego viene y más vale que uno cumpla con eso, pues deberemos hacer un modelo parecido para poder arrancar el negocio cumpliendo, quizás privatizando, aunque yo no soy el que debo estar dando ideas aquí, pero privatizando algunas cosas en los contadores y quizás algunas cosas en ingeniería y bueno, que el gobierno después te verifique, porque si no puede hacerlo de inmediato, imagínate.
Tienes toda la razón, así que definitivamente eso es, como les digo, eso es un paso que hay que dar, del que se lleva mucho tiempo hablando, y lo único que hace falta es voluntad para ponerlo en práctica. Esto no tiene ninguna ciencia. El otro asunto que me parece importante para robustecer al empresario local es el tema de la infraestructura. Tenemos que, como gobierno central, se debería de identificar todas esas propiedades en desuso que puedan ponerse a disposición de los empresarios, tanto para que sean propiedades que se alquilen como propiedades que se vendan a términos que sean beneficiosos y favorables para esos empresarios, y de esta manera cumpliríamos dos propósitos. Por un lado, fomentar una cultura de empresarismo, y por otro lado, revitalizar muchos cascos urbanos y propiedades que están abandonadas. Así que ahí es donde iríamos, ¿verdad? Eso me gustó mucho. Una pregunta, yo esa no es la primera vez que yo escucho. De hecho, yo estuve en una mesa con líderes de un partido y una vez hablé de esto de permisología y por poco me matan allí. Dijeron, no, en un día no se puede hacer y qué sé yo qué. ¿Por qué se dice y no se hace? ¿Por qué cuando se llega al poder no pasa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, José, yo, ¿verdad? ¿Sabes? No sé, porque esa pregunta, ¿verdad? Esa es una pregunta, me tendría que meter en el cerebro de todos los legisladores que están en la Asamblea Legislativa, y creo que cada cual debe ser responsable de su respuesta. Yo tengo una idea de por qué pasa, pero sabio, no voy a entrar en eso. El chat se activó, y cuando el chat se activa hay que leer. Mira, dice, imprescindible la capacitación de los recursos que trabajan con esa permisología, profesionalismo y sentido de urgencia, ¿verdad? Muy importante, súper importante. Estamos carentes de eso internamente a nivel, ojalá nos pueda ayudar con eso. Mira qué bien. Claro, es que como ustedes mismos han identificado, y yo lo he dicho en varias ocasiones a través de mis redes sociales, en Puerto Rico no tenemos un problema de falta de capacidad ni de falta de ideas. Incluso muchas ideas van a ser recicladas, porque aquí no se trata de inventar la rueda. Esto no se trata de venir ahora con promesas fantasiosas, de verdad proyectos quiméricos como hacen cada 4 años. Mire, esto es un asunto de sentido común, de razonabilidad y de ser realmente justo con las circunstancias. Oiga, ¿cuántas cosas simplemente, si se hicieran bien, ya enderezarían el país, o por lo menos nos dirigiríamos en otra dirección? Obviamente ascendente, positiva, de esperanza, solamente con hacer lo que nos toca bien, que es administrar adecuadamente nuestros recursos e invertirlos en un gigantesco de corrupción, sobre el que también les quiero hablar, pero no sé si quieran que termine de decirles cuáles son mis otras áreas. No, ya mismo, solamente quería decir que a veces no hay que reinventar la rueda. Yo creo que a veces ya hay legislación, lo que pasa que por alguna razón el gobierno es impune. Por alguna razón, las vistas de la Cámara de Salud, es increíble, se le preguntó por un proceso, un permiso que había que hacer y que había que erradicar, y cuando tenían 3 meses para hacerlo, y cuando le preguntaron, llevamos como 10 meses de que se firmó la ley, él dijo, eso se está traduciendo, o sea, se incumplió con la ley, aquí no hay penalidad, aquí no ha pasado nada. Entonces, pues de verdad uno como pueblo se frustra, porque si yo me como un algo y violo la ley, voy preso, pero si alguien viola la ley y no sigue y el reglamento no lo tiene listo, pues no pasa nada. El reglamento de armas de fuego tenía que estar listo en enero, no estuvo, ahora con la pandemia olvídate el gesto, y así por el estilo. Pues, ¿cuándo vamos a ponerle, qué sé yo, cuándo el gobierno va a ser eficiente, por lo menos en lo que el mismo gobierno dice que tiene que hacer? Pues mira, José, definitivamente tu frustración es la frustración mía, es la frustración yo pensaría que de la inmensa mayoría del país, que obviamente no encuentra una explicación razonable para precisamente cómo está operando el gobierno, y se siente verdaderamente frustrado, traicionado, desesperanzado ante el problema tan grande de la corrupción en Puerto Rico. Y para atender ese tema, que de hecho es el segundo aspecto, esto no tiene un orden jerárquico, pero es el otro punto que para mí es fundamental como legisladora impulsar, y son las medidas anticorrupción. Definitivamente. ¿Por qué? Porque uno puede venir con los mejores intereses, con las mejores ideas, con todo el entusiasmo del mundo. Pero si no atacamos y sacamos de raíz la corrupción, sencillamente la mayoría de las ideas
la mayoría de los proyectos están destinados al fracaso. Así Definitivo. que, aparte de llegar al gobierno con un estilo distinto de hacer política, es decir, con una ética de trabajo diferente, para realmente gobernar con integridad las 24 horas del día, si no comenzamos por ahí, verdaderamente todo lo demás, pues lamentablemente podría, ¿verdad?, tener los días contados. ¿Cuáles son esas medidas anticorrupción que yo procuraría impulsar? Pues miren, varias cosas. Entre ellas, voy a impulsar un sistema de mérito en todo el gobierno para que las personas que sean contratadas en los diferentes niveles y en las diferentes agencias gubernamentales y por su experiencia, no por el panismo político, por el amiguismo, por el inversionismo político. Miren, ¿qué vamos a hacer con los puestos de confianza? Porque existen puestos de confianza. Bueno, siempre van a haber algunos puestos de confianza por la naturaleza de ciertas operaciones, pero tienen que ser los menos. La norma general en el gobierno tiene que ser el mérito, tiene que ser que las personas sean evaluadas a base de la capacidad y de la experiencia. Y les voy a decir a ustedes una cosa, todo lo que les voy a decir ahora. Está hablando de corrupción y nos están cortando la señal, Robert, porque... Sí, exacto. Joan, es que cuando empezaste a hablar, cuando dijiste lo que te voy a decir ahora, nos cortaron. Y las personas por ahí que no le conviene escuchar parece eso. Parece que hay gente corrupta que no quiere que te escuche. Bueno, ¿y qué no escucharon? Bueno, lo de mérito se entendió. Lo próximo, además de lo de mérito, ¿qué iba? Sí. Pues muy bien, pues miren, además de implementar un sistema de mérito, hay que legislar medidas anticorrupción serias, medidas anticorrupción que de verdad detengan a la persona que tenga las intenciones de robar el dinero y de robarnos las oportunidades de progreso a todos. Tenemos que legislar para que las personas que sean halladas culpables de corrupción no puedan volver a contratar con el gobierno ni ocupar cargos públicos. Es insólito. Es insólito, es verdaderamente increíble que a una persona que le encontraron culpable de corrupción pueda al otro día de cumplir su sentencia volver a trabajar en el gobierno. Definitivo. Entonces, pero ven acá, ¿cómo es? En un banco, si tú te robas un banco y después vas a buscar trabajo en un banco, te cogen si te robas un banco. Mira, José, es ridículo. Y en el mismo banco. Sí, exacto, porque es el mismo partido. Y te cogen a trabajar. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay medidas que se pueden legislar ya, hay que legislar también para que las personas que sean encontradas culpables tengan que responder con sus bienes pasados, con sus bienes presentes y con sus bienes futuros. No puede ser que usted se robe una millonada de dinero, usted vaya a la cárcel unos cuantos años y cuando salga de la cárcel viva como un magnate del dinero que le robó al pueblo. Pues y después hacen un libro y después salen en programas de televisión. ¿Qué cosa de...? Mira, ese tema de corrupción para mí es bien frustrante porque yo siempre estoy pendiente de la política también de Estados Unidos y yo veo cómo frescamente el nepotismo y los mismos senadores desvían el dinero para negocios que ellos tienen inversiones y yo digo, wow, ¿sabes? ¿Cómo es posible? Y yo digo, pues acá se tiene que hacer algo. Obviamente nosotros no tenemos el poder para cambiar lo que está allá en Estados Unidos a nivel federal, pero aquí se tiene que hacer algo y tú no ves algo sólido que la gente pueda apoyar, que yo pienso que es una de las situaciones que, ¿cómo ustedes piensan hacer campaña para que... Si algo es claro es que para que algo funcione tiene que y lo hemos visto, que sacamos un gobernador de aquí, de Puerto Rico, que tiene que tener el apoyo del pueblo. ¿Cómo tú piensas que hacer llegar esta información a que la gente apoye para que esto se dé? Bueno, primero que todo, obviamente, espacios como el de ustedes y todos los espacios que me den para yo poder hablar sobre estas medidas que urge que sean implementadas. Y la realidad es que el pueblo tiene que aceptar que los políticos que nos han gobernado hasta ahora no han hecho nada. Y no son políticos nuevos, la mayoría son políticos de varios cuatrenios, o sea, repetidos.
y no lo han hecho hasta el día de hoy. ¿Por qué tenemos que pensar que lo van a hacer en el cuatrenio que viene? Definitivo. Sencillamente, si no lo han hecho hasta ahora es porque no tienen interés en hacerlo. Yo les digo a ustedes, cuando yo llegue al Senado, esta va a ser de mis primeras gestiones públicas, de mis primeras medidas de legislación, porque sencillamente estoy consciente que si no atacamos este problema de entrada, todo lo que queramos construir después va a tener obstáculos. Si yo quiero verdaderamente que el empresario local en Puerto Rico se fortalezca, si yo quiero conseguir esos incentivos para ese empresario local, si yo quiero que cambiemos de una cultura de consumo a una cultura de emprendedores, yo tengo que proteger el dinero del país, yo tengo que proteger las oportunidades de la gente. Y sencillamente la corrupción nos agobia a todos, nos afecta a los independentistas, a los estadistas, a los populares, a los que no tengan ninguna filosofía o ideología de Estado, nos afecta a todos. Así que esto es un problema que es urgente. Estaba viendo tus propuestas y veo que dice legislación antipuertas giratorias. ¿Qué es eso? No te van a permitir en el mall, en los hoteles, que uno puede echar en la puerta. ¿Qué es esto? Pues mira, José, y Robert, es precisamente, hay que clausurar las puertas giratorias. ¿Qué quiere decir esto? Los cabilderos. No sé lo que es eso, que me explique. Les voy a explicar que hay muchas personas que van al gobierno, trabajan 2 o 3 años, tienen acceso a información privilegiada, confidencial, y después están 2 o 3 años ganándose menos de lo que se ganaría en la industria privada, luego se van del gobierno y son contratados en compañías, en bufetes, etcétera, que los contratan no necesariamente porque sean los mejores talentos, sino para que les den esa información a la que tuvieron acceso estando en el gobierno. Y eso es obviamente una ventajería indebida. Es ilegal, sí, política. No puedes hacer eso en el mercado de valores. Sí. O sea, es totalmente ilegal eso. Pues pero aquí por alguna razón no. Pues hay que legislar para regular, obviamente, ese tipo de práctica que sin duda alguna se hace como el pan nuestro de cada día. Claro, en las propuestas dice que los culpables no pueden ser contratados en el gobierno, pero claro, hablando de corrupción yo lo puedo entender, pero de otras cosas a mí me preocupa. A mí me preocupa porque se supone que nuestro sistema de corrección sea uno de rehabilitación y eso va como que en contra de la rehabilitación. Yo puedo entender la corrupción, pero si eres culpable, qué sé yo, de otra cosa, pues no sé por qué no te pueden dar una oportunidad. Yo definitivamente creo en la rehabilitación de los presos y creo que de hecho otra de las propuestas legislativas que deben surgir en esta, ¿verdad?, de yo llegar a ser senadora, pues también tiene que ir dirigida a la rehabilitación de los presos, pero eso es una cosa, ¿verdad?, que uno crea que hay que proveer nuevos espacios de oportunidad para que un confinado pueda luego de salir de la cárcel conseguir trabajo. A tú decir, bueno, a la persona que le robó al gobierno y le robó al pueblo, la vamos a volver a contratar en el mismo lugar. Sí, sencillamente hay que distinguir entre uno limitar las posibilidades de que una persona pueda encontrar empleo, a tú abrirle la puerta nuevamente al gobierno. La persona va a poder, obviamente, buscar empleo en cualquier otro lugar, pero excepto en el gobierno. Usted es abogada y algo es corrupción y algo hay delitos y hay delitos. Nada, podemos estar claro que quizás ahí diferimos, porque ahora mismo yo viendo las vistas del Senado de Salud, allí fue una muchacha que pusieron a comprar, que aquella muchacha no sabía ni dónde estaba sentada. O sea, la llamaron, fírmate aquí, qué sé yo, que yo no cogí training, no me dieron nada y violó cuantas reglas hay en el gobierno de compra porque alguien a sabienda la puso allí. Entonces esa persona probablemente va a salir culpable de algo y yo creo que esa persona debe tener oportunidad de rehabilitarse. Eso es bien diferente a un caso de corrupción. José, por eso es que es tan importante y comencé hablando sobre este tema, hablando sobre la implementación de un sistema de mérito, porque precisamente la gente que va a trabajar al gobierno tiene que tener la capacidad y la experiencia. De lo contrario, esto que tú me acabas de señalar va a seguir ocurriendo y no podemos, a la luz de la ignorancia de la persona, justificar los actos que son incorrectos y que precisamente afectan al colectivo.
En ese sentido, si usted no está capacitado para asumir una postura, si usted desconoce lo que usted está firmando, usted tiene que ser capaz de decir, yo no puedo firmar eso o me tengo que asesorar. Definitivo. Si no puede asumir ese puesto. Tenemos que ser rigurosos con esto porque verdaderamente se le da la vida al país. Algo que yo siempre he criticado es de que cuando vamos a nivel federal, lo que buscamos es ayuda para cupones o cosas como esa, y yo sé que hay gente que las necesita. La dependencia de allá. Exactamente. Pero yo pienso que tú puedes buscar otro tipo de enfoque, unas propuestas para fomentar, como usted mismo, fomentar el empresarismo. ¿Hay algo en sus propuestas que va a nivel federal para buscar pues que traer mejores empleos a Puerto Rico, incentivos como habían antes para farmacéuticas para que vinieran e implementaran otro tipo de industria, que ahora mismo pues hay mucha industria, hay mucha gente que son educadas de aquí y entonces lo que hacen es que se tienen que ir a otros lugares porque realmente aquí no hay la industria para pues, poder desarrollarse y ganar lo que la gente con dignidad deberían estarse ganando en este momento. Bueno, la realidad es que el partido tiene una propuesta específica para atender el tema de la industria farmacéutica y el partido propuso unas enmiendas al Código de Rentas Internas. Lo pueden encontrar en la página de Proyecto Dignidad. Ahí está, ¿verdad? Ahí se discute esa información. Así que sí hay una propuesta a nivel de partido dirigida a ese renglón económico específico que obviamente va de la mano del gobierno federal y de las negociaciones que se den con esa instancia. Ahora bien, yo creo que a nivel, en términos generales, cuando hablo de que el gobierno debe procurar identificar todos los incentivos posibles para fortalecer a nuestra clase empresarial, me refiero a todos los que estén disponibles en el momento dado, ya sean locales, ya sean federales, todo aquello que se le pueda hacer llegar. Y de hecho, Robert, ¿sabes qué? A propósito de esa pregunta, también creo que es importante, no tuve oportunidad de decirlo ahorita cuando estábamos hablando de las propuestas para fortalecer a los empresarios, es que muchas veces los proyectos empresariales se detienen porque las personas no tienen la asesoría legal o la asesoría financiera necesaria en los momentos que la necesitan. Entonces como que se les tranca el bolo, como decimos en buen español, y hasta ahí llegó la idea, hasta ahí llegó el proyecto. Así que yo creo que es bien importante que se cree una oficina que podría incluso estar en el mismo Banco de Desarrollo Económico, no tendría que ser ahí, pero ¿verdad? Una propuesta para que se le ofrezca servicio de asesoría legal y financiera gratuita a esos empresarios en esas primeras etapas de formación del negocio. Porque yo les voy a decir a ustedes, yo no sé si les ha pasado, pero hace unos cuantos años atrás yo tuve un negocio pequeño de una galería virtual, a mí me encanta el arte, y la realidad es que esto no es fácil, o sea, uno puede tener buenas ideas, pero en realidad hay mucha ayuda técnica que uno necesita. Así que yo creo que si ofrecemos esa asesoría gratuita en esas áreas, en esas primeras etapas de formación de un negocio, podríamos tener un aumento dramático en nuestros empresarios puertorriqueños. Yo estoy seguro que sí, y yo estoy seguro de que los empresarios puertorriqueños, en vez de competir directo con las grandes cadenas, deben competir en lo que son buenos. Las grandes cadenas carecen tienen un montón de defectos. Por ejemplo, customer service. Uno va a una tienda de esas gigantes y pues pregunta por algo. Yo siempre doy el ejemplo en el salón de que uno pregunta por la película y te dicen, ¿la viste allí? Pues, te estoy preguntando para que me la consiga. Y el pequeño comerciante yo creo que se debe enfocar en lo que es bueno. Por ejemplo, hay cosas que tú no puedes competir. Eso pasa también con la agricultura. Tú, en serio, vas a poder competir con las millas y millas y millas que hay de sembradío en Estados Unidos. Quizás tu precio no va a ser el mismo, pero tu calidad va a ser mejor y puedes posicionar el producto en una mejor. Pero esa mentalidad yo no la veo en el pequeño y mediano comerciante. Yo siempre lo que he visto, quizás por décadas, es gobierno socializa, evita que aquel venga, mata la competencia, socializa, dame incentivos, dame, y poca responsabilidad. Yo no sé si usted lo ve así y si se puede hacer algo para cambiar esa mentalidad de competencia del pequeño y mediano comerciante. Bueno, yo creo en el libre mercado, ¿verdad? Así que yo entiendo que
que debe haber espacio para todo el mundo. O sea, debe haber espacio para todo el mundo. Y lo hay, exacto. Y en el campo de la agricultura, como señala, yo creo en diversificar y aumentar la producción agrícola. Mira, desde la agricultura urbana, desde la persona que decide que en el techo de su casa o en el patio de la casa, o la escuela que decide que va a tener un proyecto escolar enfocado en la agricultura, o el hotel o el hostal que quiere tener su propio huerto en su negocio, hasta ¿verdad? La agricultura industrial ya obviamente masificada. Lo que quiero decir con esto es que debe haber espacio para el libre mercado, para la libre competencia, y debe haber una visión de país, ¿no? Que los englobe a todos, que los considere a todos desde sus propias necesidades particulares. Me parece... Robert, llevamos 26 minutos, así que yo creo que hay tiempo para una pregunta más. Sí. Otro de los principios que ustedes, de sus principios fundamentales, es empoderar las comunidades. Pero, ¿qué pasa? Una comunidad empoderada sin una buena educación no es posible. ¿Cuáles de sus propuestas están enfocadas en la educación? Bueno, en la educación sobre empresarismo. No, educación en general, porque yo creo que uno de sus principios fundamentales es empoderar las comunidades. Y yo pienso que una comunidad sin educación no puede estar empoderada porque no sabe cómo manejar ese poder que puede tener, no sabe, cosas como las que tú mencionaste ahora mismo, que tú puedes tener los beneficios que puedas tener, todo es como mencionó José ahorita, todos esos beneficios que tiene la agricultura, pero no tiene la educación ni siquiera para buscar la información, ni siquiera para educarte que existen beneficios para las empresas. Pues mira, Robert, un aspecto indispensable, que fue el último punto que se me quedó en la lista de los aspectos fundamentales para fortalecer a ese empresario local, es el asunto de la revolución tecnológica. Sin tecnología hoy día, pensar en progreso o desarrollo es bien difícil. Y precisamente lo que tú acabas de decir del acceso a la información es un componente que tiene que ir acompañado de esa distribución o de ese esfuerzo del gobierno, porque en cada rincón del país haya una red digital que la red digital alcance todos los rincones, precisamente para que la gente pueda tener acceso a Internet, porque si queremos hablar de empresarismo, si queremos hablar de acceso a la información, si queremos hablar de acceso a programas federales o locales de diferentes incentivos, y ahí podríamos seguir con la lista, ¿verdad? Larguísima. Necesitamos que la gente esté conectada, porque ahora mismo la persona que no está conectada versus la que está conectada, créanme que hay una brecha ahí también social y una brecha también económica que se seguirá agudizando si no procuramos que todo el mundo tenga el mismo acceso a este tipo de plataformas. Así que me parece que un componente indispensable de la educación, como lo hemos visto ahora mismo con la pandemia, y un componente indispensable para seguir fortaleciendo al empresario en Puerto Rico, es precisamente procurar que la tecnología llegue a todo el mundo. Y eso está tremendo, y aprovecho todo el mundo entonces para invitarnos mañana a las 7 de la noche por aquí en vivo. Vamos a estar hablando, es efectiva la educación en línea en Disertando con Café. Robert John Santiago, este servidor, el doctor Juan Martínez y Isaac Esquilín vamos a estar mañana a las 7 de la noche hablando de educación en línea. Es efectiva, así que tenía como 10,000 preguntas en la libreta. Eran 20 minutos, llevamos 40, Robert, pero no quiero despedirme porque tenemos programas por ahí, tenemos las noticias y tenemos un par de cositas por ahí, pero no me quiero despedir sin darle la oportunidad de que me hable de su opinión sobre la firma del Código Civil desde su punto de vista. ¿Cuánto tiempo tengo, José? El que tú quieras, la gente está conectada. Hay unas ventajas de cuando no estamos en el emisor y estamos aquí online. Sí. Porque ese tema, obviamente, créanme, que podemos estar una hora entera. Podemos hacer otro programa dedicado a eso. Pero por lo menos tu opinión, yo sé que te vamos a tener que invitar de nuevo porque esto ha estado muy, muy bueno. Sí. Pero por lo menos tu opinión, tus puntitos por encima, porque cada punto de esto es un programa, bueno, es una vida cada punto de esto. Bien interesante. Sí. Es más, voy a empezar yo con mi opinión. Me encanta, Robert, que soy dueño por fin del sol que hay en casa. Antes no lo era. Podías creer cosas igual.
y soy dueño del aire, ¿ok? Puedo poner un molino, ¿ok? Bueno, eres dueño del sol si no se implementa el tax al sol. Bueno, yo sigo Si se siendo implementa el dueño tax al del... sol, no vas a ser dueño del sol. Yo sigo porque siendo dueño del sol. El te gobierno lo me, van a co- me partirá por la mitad, pero soy te lo dueño van a del sol. cobrar. Mira, Robert, y soy dueño del agua que cae en mi casa. Eso es súper importante, pero no voy a entrar en esos detalles, pero estoy emocionado por esa parte. Puntos que le gustó, puntos que no le gustó. Pues mira, José, yo voy a reaccionar al mensaje de la gobernadora, tanto por lo que dijo como por lo que no dijo, porque yo creo que ambos aspectos son importantes en esa evaluación, por lo menos que hago yo, ¿verdad? Cada cual Claro. emite su propio juicio, pero desde mi perspectiva, para mí fue muy lamentable que la gobernadora aplaudiera o favoreciera, como lo hizo, el lenguaje pro aborto que se incorporó en el código para reafirmar el reconocimiento del llamado derecho al aborto en el país, cuando realmente esa reafirmación era innecesaria desde un punto de vista jurídico. Además, me pareció sumamente lamentable que, siendo la gobernadora ella misma mujer, haya favorecido que se haya incluido el lenguaje que abre la puerta a que se pueda legislar a favor de los vientres de alquiler, o lo que se conoce como la subrogación. Para mí, estas prácticas son prácticas que atentan contra la dignidad humana. En el caso de la subrogación, está probado que a nivel mundial muchos países han decidido prohibirla, países como España, como Francia, como Alemania. Porque en el código de nosotros no se puede cobrar por eso. No, en el código de nosotros lo que se dice es que, como norma general, el cuerpo humano no puede ser objeto de la negociación privada, excepto en las excepciones que nombran. Y una de las excepciones es la subrogación. ¿Qué es lo que pasa? Que en el código dice que esa excepción, es decir, la subrogación, se va a regir por los artículos subsiguientes o por legislación futura. Pues, ¿qué pasa? Que como no hay artículos subsiguientes que expliquen en qué consiste esa excepción, lo que está haciendo el código es que está dejando en manos de los legisladores que regulen esa práctica. Por lo tanto, pues todo está perdido. Se deja la puerta abierta para que se pueda permitir. Ahora lo entiendo. Yo lo que te quería comentar, José, es que no es mi opinión, sino que en países como los señalados, esta práctica se ha prohibido porque hay una relación entre la subrogación y la explotación de las mujeres al ser tratadas como si fueran máquinas que se alquilan para gestar bebés, y a los bebés se les trata como si fueran un producto del mercado que puedes regalar o puedes vender. Pues sencillamente, para mí, eso es inaceptable. Yo de ninguna manera puedo favorecer un lenguaje como ese que atenta contra la dignidad de la mujer y de los niños gestados. Además de esto, y esto es lo bien importante, también hay que analizar qué fue lo que la gobernadora no dijo. Y la gobernadora, teniendo la oportunidad de hacerlo, en ningún momento explicó ni criticó que este gobierno haya eliminado del borrador del código, ¿verdad?, de la versión final, 3 disposiciones que estaban en la versión anterior del borrador. ¿Cuáles eran? La prohibición de la eutanasia, la prohibición de las prácticas eugenésicas que permiten que usted decida si usted quiere a su hijo con los ojos azules, con los ojos verdes, con los ojos marrones, que sea nena, que sea nene, que tenga estos genes o que no los tenga, que sea blanco, que sea negro. Y si no tiene las características que a usted le gustan, sencillamente usted bota al zafacón esos embriones. Esto es como mandar a hacer un niño a la medida. Pues esa prohibición se eliminó. Y lo otro que se eliminó fue la prohibición para que no se pueda manipular genéticamente a un niño en el vientre, si al hacer esa manipulación por fines médicos se le puede causar un daño físico a la salud o incluso la muerte a esa persona gestada. Ahora, sencillamente, el código establece que se puede hacer esa manipulación independientemente del daño que se le puede ocasionar a la persona en el vientre. Pues miren, ustedes saben que yo le he dicho a los 4 vientos, Joan Rodríguez Bebe es una persona provida, y es una persona provida desde la concepción hasta la muerte natural. Así que, en ese sentido, pues, mi respuesta es clara e inequívoca. Yo no puedo favorecer un código que obviamente atente contra la dignidad de la persona humana, aunque cuantitativamente, es decir, aunque usted me diga a mí, mira, Joan, pero es que ese código mejora tantas otras cosas del derecho.
Y son tantas las virtudes que tiene. Yo te voy a contestar lo mismo. José, Robert, me parece fantástico que tenga todas esas virtudes. Pero esto no es un asunto de cantidad, es un asunto de principios. Y aunque tenga 100 cosas buenas, pero tenga una que atente contra la dignidad humana, yo no lo puedo favorecer. Y en este caso, la gobernadora sencillamente se ubicó de un lado. Y ella personalmente asumió postura. Y su postura fue pro aborto y pro subrogación. Ok. Se me acabó el tiempo. Hoy van a tener que invitarla de nuevo, Robert. De aquí a las elecciones queda un montón de tiempo. Y bueno, y nosotros, quiero decirlo, Robert, esto es bien importante. Yo le iba a decir después que me despidiera de ella, pero voy a hacerlo con ella aquí todavía. Al aire esta mañana los comentarios, ¿verdad? De todos, positivos y de otro tipo de comentarios, me los enviaron a mi teléfono. Y mi contestación es simple: cualquier persona que venga aquí a hablar de las cosas importantes en este país tiene cabida en Negocios con Café. Pero que su gente de prensa no me llame para que le dé las preguntas. Después que no hagan eso, con mucho gusto le damos aquí el espacio. Exactamente. Joan Rodríguez, gracias por estar con nosotros, contestar las preguntas, ser franca. Y yo creo que hablábamos fuera del aire que es bien fácil estar detrás de una cámara, de un teléfono y escribir un meme, escribir algo del presidente, del gobernador, y es difícil hacer la diferencia. Te felicito por tratar de hacer la diferencia y espero que el pueblo te favorezca. Y mi hermana es candidata al Senado también, así que probablemente este primer día estaré por allí. Así que qué bueno. te podré felicitar, ¿ok? Les iba a decir que para hacer lo mismo tienen todos los legisladores que están allí metidos, así que exactamente. Definitivamente yo vengo a hacer lo que Gracias por haber estado aquí con nosotros en Negocios con Café. Miren ahí la promo, interesante. Cero impunidad, pro justicia social, pro familia, pro vida. Ella es Joan Rodríguez Belvé. Y Joan, la realidad es que de muchas de las coses que hablamos, la parte de la corrupción, de verdad que si hay una de las cosas por la que me gustaría que estuvieras allí es porque veo esa pasión por ese tema y yo la siento y yo digo, wow, la verdad es que hay que hacer algo con eso y yo espero pues que... A veces nos olvidan, Joan, ¿dónde te conseguimos? ¿Dónde la gente quiere seguir viéndote? Pues gracias por eso, Robert. Me pueden encontrar en Facebook en Joan Rodríguez Bebe y también en Instagram o en Twitter. Y también en la página web joanrodriguezbebe.com. Mi nombre completo. Bueno, y allí ella siempre pone contenido, así que vamos a estar pendientes y vamos a estar dándole seguimiento. Y parece que va a haber una segunda parte de Joan aquí en Negocios con Café. Gracias por haber estado